Los físicos son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos puedan conocerse a sí mismos. Esto es una especie de juego de espejos por medio del cual la naturaleza empieza a conocerse a sí misma. Hablaremos de estas estructuras repetitivas que nos dan una sensación de penetrar el infinito en lo que podríamos llamar atracción fractal. De ello conversaremos con el físico español Bartolo Luque a continuación en La Oveja Eléctrica. No se lo pierda. Bienvenidos a la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, que hoy es una noche fractal. La noche que se repite una y otra vez en todos los tiempos, en la curiosidad y asombro por la búsqueda de conocimiento. Hoy hablaremos de los fractales y los juegos de espejos de la naturaleza. Sabina Berman lo planteaba literariamente con esta hermosa expresión: mirando tus ojos, que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar. En ese abismo, tal parece que nos asomamos a una atracción fractal. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Lo sorprendente es que esas geometrías parecen ser clave en el orden oculto de la naturaleza. Para hablar sobre este interesante tema, Pepe Gordón conversa con Bartolo Luque, premiado por la Real Sociedad Española de Física en la categoría de divulgación de enseñanza universitaria. Nos internaremos en un interesante relato. ¿Cómo es que aparecen los patrones fractales en nuestra mirada y en la naturaleza? Querido Bartolo Luque, muchas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica en Canal 22. Qué bien, ya hemos acabado. Hemos acabado y hemos empezado porque lo fractal tiene esta capacidad de que se repite la geometría a diferentes escalas, también temporales, ¿no? Ciertamente, no hay principio ni fin. El día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la atracción fractal que existe en la naturaleza y que existe también en nuestros relatos. Y la pregunta tiene que ver con el problema de que somos buscadores de sentido. Nuestro cerebro parece estar programado para estar buscando geometrías y patrones recurrentes, pero también existen estas geometrías en la naturaleza. Hablemos de esos dos marcos. De acuerdo. El primero sería que somos buscadores de patrones. Exacto. No lo podemos evitar. Eso ha dado mucho éxito a nuestra especie. El hecho de encontrar patrones y saber utilizarlos. Por patrón podemos entender un patrón tanto geométrico como temporal. Temporal, el más claro o el más fácil de entender, son los ciclos lunares, las estaciones. Todos esos son patrones regulares que los humanos han investigado a lo largo de su historia y han hecho que la especie progrese. Y luego están los patrones geométricos, que son fáciles de ver en la naturaleza, pero que realmente no hemos sido conscientes de su interés, profundo interés, hasta que Mandelbrot, el matemático, el padre de los fractales, creó una nueva geometría para poder entenderlos. Demos una definición de lo que es fractal. Una geometría que se conserva a diferentes escalas. Correcto, esa sería la definición más sencilla. He de decir que no hay una definición estándar y consensuada de que es un fractal. Pero podemos dar una muy general que evidentemente dejará muchos casos fuera, en la que dices, el primer punto sería la autosimilaridad, al que te has hecho referencia, en donde en la parte del objeto geométrico o de tu forma geométrica está incluido ya el todo, de modo que si hago una ampliación adecuada de esa parte, de la figura geométrica, lo que obtengo es el todo de nuevo. Y por minúscula que sea esa parte, yo voy a encontrar ahí el todo. Hablemos de ejemplos de ello en la naturaleza y cuáles son los que te asombran más. Bueno, los ejemplos de fractales en la naturaleza clásicos pues son un helecho, ¿no? El brócoli, en donde claramente nosotros vemos una forma que se repite a muchas escalas, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese tipo, pero lo que menos, digamos, conoce la gente, el público en general, perdón, es que en realidad la revolución fractal no está tanto en la forma, sino como en cierto tipo de distribuciones especiales que llamamos leyes potenciales, como por ejemplo la distribución de tamaños de cráteres en la superficie de la Luna. Tienes un ejemplo maravilloso en donde podemos ver
nos estamos asomando a ver la luna después de que acabamos de despertar? En una nave espacial en la que estamos llegando a la superficie, ¿no? Entonces miras por la escotilla y ves un conjunto de cráteres y te preguntas a qué distancia estoy del suelo selenita. No tienes la más remota idea porque no tienes ningún punto de referencia y en realidad hay que imaginar que la distribución de hecho la imagen que suelo poner cuando hablo sobre el tema es supuestamente la superficie lunar y luego sorprendo al público diciendo que en realidad eso es una fotografía vista al microscopio de un trozo de roca lunar. Entonces, imagínate, ¿no? Estamos hablando de una escala milimétrica y no somos capaces de distinguir esa escala de una escala kilométrica, ¿no? Esa es la idea profunda realmente de lo que es un fractal, ¿no? El hecho de que yo vaya en un avión, mire una nube desde la ventanilla del avión y sea incapaz de determinar a qué distancia de mí se encuentra, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque tengo nubes de todos los tamaños. Y geometrías que son similares y que se repiten a diferentes escalas. Efectivamente, efectivamente. Si tuviéramos, por ejemplo, la imagen de un elefante situada a más o menos distancia de nosotros, claramente sabríamos determinar cuál es su tamaño porque existe una longitud característica de un elefante, tenemos una idea de su tamaño, pero ¿cuál es la longitud característica de una nube? Pues eso no existe. ¿Y qué distribuciones son aquellas que no tienen una longitud característica? Pues las leyes potenciales, que realmente son el alma de los fractales. Nubes y cráteres lunares, la línea que divide a la playa del mar, parecen tener el mismo dibujo, las mismas geometrías, ya sea que las veamos de cerca o de lejos. Seguiremos conversando sobre los fractales que se encuentran en la naturaleza, pero también en el cableado de nuestro cerebro, que nos hace buscar formas con sentido y regularidad por todas partes. Mientras tanto, antes de ir al corte, vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos deja con el ojo cuadrado con los avances de la ciencia y la tecnología. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Oye, fíjate que cuando hablamos de partes que son individuales, es muy interesante cómo se pueden estudiar desde distintos ángulos para ver cómo se podrían comportar de manera colectiva. Siendo autónomas, ¿cómo pueden comportarse de manera colectiva? Justo eso es lo que hicieron varias instituciones como el MIT y la Universidad de Harvard, en donde hicieron este proyecto para ver el tema que tú estás tratando. Y lo que vemos en el video es una especie de juguetes que se expanden y se contraen, que podrían parecer juguetes, pero en realidad no lo son. Lo que vemos es una unidad a la que ellos llaman partículas robóticas, que vemos que trabajan en conjunto y están desplazando un objeto, pero en realidad también funcionan de forma independiente. Cada unidad o partícula, como le llaman, tiene un sensor, tiene batería, tiene un motor y esta parte plástica que tiene paneles y también estos paneles tienen imanes, se expanden y se contraen según cuando ven luz. ¿Por qué? Porque los sensores detectan la luz. Entonces, el reto fue hacer que se pudieran mover, que siguieran la luz y que se fueran moviendo poco a poco, cada quien a su ritmo, pero que pudieran desplazar objetos. El hecho de que se contraigan y se expandan también hace que puedan entrar en lugares más pequeños. Entonces, son algunas de las cosas que vemos aquí en la ciencia y la tecnología. Cómo se estudia el comportamiento de las partes y el comportamiento colectivo con un eje tan sencillo como la luz. Así es, Pepe. Pues como siempre agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, querida Aura. Muchas gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando sobre los juegos de espejos de la naturaleza, en donde aparecen los asombrosos dibujos o geometrías fractales que parecen llevarnos al infinito. Estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos asomándonos al juego de espejos de las geometrías o dibujos fractales que parecen estar por todas partes. ¿Por qué ocurre esto? El escritor Joseph Chilton Pearce planteaba un juego autorreferente. La mente humana es un espejo de un universo que es un espejo de la mente humana. Esto sucede así por el cableado de nuestro cerebro, que nos hace buscar formas con sentido y regularidad en todos lados.
Pepe Gordón conversa con Bartolo Luque, doctor en Física de los Sistemas Complejos y profesor en Sistemas Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre esta tendencia que a veces nos hace ver lo que estamos acostumbrados a ver sin que necesariamente se encuentre así en la naturaleza. ¿Por qué la atracción fractal? Estábamos en el principio de esta conversación planteando el problema de que también sobreimponemos patrones. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes muy interesantes que son de la vida cotidiana y empezamos a ver caras, empezamos a ver objetos que no están ahí y que sin embargo nosotros estamos tratando de hacer sentido de lo que está planteándonos la naturaleza. Uno de los patrones típicos que somos capaces de reconocer con mucha facilidad y que a las máquinas y a la inteligencia artificial le cuesta muchísimo son las caras humanas. Porque ha sido muy importante para nuestra especie el hecho de que vivamos en comunidad y seamos animales gregarios. Por lo tanto, era necesario que supiéramos distinguir a nuestros congéneres y clasificarlos adecuadamente. La cara tiene, no sé, son 300 músculos y movimientos apenas perceptibles que nuestras redes neuronales especiales en el reconocimiento de caras alcanzan a detectar tales sutilezas, ¿no? Eso ha sido, digamos, producto de la evolución. Entonces tenemos redes muy especializadas para detectar patrones muy específicos, como puede ser el caso de las caras, si mi compañero está contento o está triste, etc. Pero claro, eso funciona muy bien y de manera automática. Todo automatismo tiene un problema y es que está fuera, digamos, de control. Y en ciertas situaciones para las que no está preparado, acabas viendo caras donde no las hay. Y eso, en principio, no tiene por qué generar ningún problema, en principio, pero en ciertas circunstancias, pues lo genera, como tenemos ejemplos en la ciencia, ¿no? El clásico es la cara en Marte, ¿no? Exacto. La cara en Marte tiene una historia muy curiosa. Digamos que cuando los Vikings habían llegado ya a Marte y está el orbitador. Bueno, en una misión a un planeta como Marte, la salida y la llegada son los puntos, digamos, de máximo interés. Pero cuando un orbitador lleva ya 6 meses dando vueltas sobre el planeta, pues la cosa es aburrida. A nivel mediático, pues no hay mucho de dónde tirar. Pero en este caso se detectó una imagen curiosa que aparentaba tener la forma de una cara. Y desde JPL hicieron una nota de prensa, estamos hablando de los 70, en donde comentaban la historieta de que mira tú que se parece una cara y tal. Y a partir de ahí los I Want to Believe, los creyentes en los ovnis y este tipo de historietas, pues levantaron toda una teoría sobre un imperio marciano que había hecho grandes monumentos egiptomarcianos en el sitio, hasta el extremo que NASA tuvo que volver a hacer fotografías sobre la cara de Marte para mostrar que eso para esto que no. Pero como había nubes en la primera vez que lo hicieron, dijeron aquí no se ve bien. Volvieron a hacerse otra vez fotografías donde claramente aquello no era una cara. Y la respuesta de los I Want to Believe es lo que los escépticos llamaron la trampa 22. Dijeron, no, lo que ha pasado aquí es que en el interín entre una fotografía y otra, que fueron unos 20 y tantos años, ha habido una conflagración entre dos ejércitos marcianos y la cara de Marte ha desaparecido. Ese es el problema de tratar de buscar a veces patrones así en la naturaleza. Pero cuando de repente los descubres y te asombras y te sorprendes, tal vez no necesariamente con esta visión antropocéntrica en donde tratamos de que se refleje nuestro rostro de manera narcisista en la naturaleza, sino cuando empiezas a ver patrones que son recurrentes y que te empiezan a dar la sensación de una unidad de estilo que está presente en la naturaleza. Sí, te das cuenta que no puede ser de otra manera. Estás obteniendo a escala kilométrica la misma estructura que obtienes a escala milimétrica y eso significa que el proceso que está operando ahí es independiente de la escala y es mucho más general de lo que habíamos supuesto. La geometría fractal lo que ha conseguido es encontrar, en cierto modo, el orden oculto en la naturaleza. El orden detrás de lo que aparentemente es caos. Por supuesto. En la naturaleza, el mundo euclidiano de líneas rectas, ángulos y esferas perfectas se da poco, dice Bartolo Luque. En este marco, los fractales ofrecen una geometría que calza mucho mejor con el dibujo de la naturaleza. Lo apasionante es que esta geometría
lleva implícita en su forma el proceso de generación de un objeto. De ello hablaremos a continuación con el doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues estamos con nuestro querido doctor Morsa, siempre un gusto estar contigo. Muchas gracias. Oye, pues hemos estado hablando de fractales y tú tienes experiencia desde el mundo del cómputo con los fractales. Hablemos de cómo te adentraste en estas maravillosas estructuras. La culpa de todo esto la tiene el doctor Francisco Soto, que fue mi asesor de tesis, porque mi tesis de licenciatura es sobre autómatas celulares, que es una manera de hacer fractales. Y los autómatas celulares se generan a partir de, en una línea yo pongo bichos, que son ceros y unos. Solamente hay, ¿está el bicho o no está el bicho? No hay matices, ¿está o no está? 0 o 1. Y después tengo reglas y digo, si hay un bicho al lado del otro, se reproduce en la siguiente generación. Si no, se muere por soledad. Si hay 3, se muere porque son demasiados. Los autómatas además tienen otra virtud. Aparte de ser un fractal, generan los atractores, puntos donde algo pasa, se concentran y entonces ahí se autoorganiza. Y eso para mí es un misterio absoluto. Yo no sé ni por qué se autoorganizan las cosas, ¿no? Y qué hay atrás de eso, porque lo que hay atrás es lo que me llama la atención. No sé ni cómo explicarlo, ¿no? ¿Cómo es que están atrás? ¿Cómo hay una organización atrás? ¿De dónde nace? ¿Quién la provoca? No estoy seguro de nada, pero los fractales son eso. Tengo una aplicación, un programa que hace imágenes fractales con los rostros de las personas. Pongo la misma foto y le cambio un poco el tono de gris y finalmente genero la misma fotografía tuya, pero con pequeñas fotografías tuyas. La misma foto es una foto dentro de la foto, a diferentes escalas. Que quiere decir que la Morsa aprendió de la naturaleza a hacer fractales. Exactamente. Que tienes mentalidad fractal. Soy un fractal. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto que estés aquí con nosotros en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y nosotros volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico español Bartolo Luque sobre las geometrías fractales. Veremos cómo se expresan en el arte, desde Escher y Pink Floyd hasta Salvador Elizondo. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre el juego de espejos de las geometrías o dibujos fractales. Pepe Gordón conversa con el físico español Bartolo Luque sobre el orden oculto detrás del caos, que al repetirse genera hermosas imágenes que no tan solo aparecen en la naturaleza, sino también en nuestras narraciones y en el mundo del arte, y nos dan la sensación de una infinita creatividad. La geometría fractal lo que ha conseguido es encontrar, en cierto modo, el orden oculto en la naturaleza. El orden detrás de lo que aparentemente es caos. Por supuesto, esa yo creo que esa es la principal lección. Y que además la potencia de la recursividad y de la iteración genera formas extremadamente complejas cuando el proceso que hay detrás es muy sencillo. Y bueno, esto ha sido aprovechado en el arte. Tú hablas de Escher precisamente utilizando algunos momentos espectaculares de esta recursividad. Pues sí, la forma más sencilla de recursividad en el arte consiste básicamente en enfrentar dos espejos, eso ya es una forma de generar una recursividad elemental, o de colocar una cámara frente a un monitor y generar un circuito y crear un circuito cerrado, ¿no? Eso es una forma básica de iteración y es a la que me refiero con la generación de fractales. La forma más elemental en arte es lo que se conoce como el efecto Droste, en donde tú tienes una imagen. Droste viene de una marca de cacao alemana famosa, en donde aparecía una monjita que llevaba justamente una caja. Sí, lo estamos viendo aquí, sí. Donde había justamente una monjita también dibujada que llevaba una caja y así hasta el infinito, ¿no? Esa idea de recurrencia infinita, que está relacionada con lo que llamamos el teorema del punto fijo, pues es la forma más elemental. Escher, evidentemente, entre otras miles de cosas, hizo muchas de sus obras utilizando este efecto Droste y variantes complejas del mismo, ¿no? Como no basta con que haga zoom para volver a la imagen que tenía inicial, sino que además voy a hacer que, aparte del zoom, tengas que girar de una forma adecuada para llegar al mismo punto. Y entonces lo que está haciendo es un zoom con giro infinito en donde la imagen se va repitiendo una y otra vez de manera extraordinaria, ¿no? Y una portada de Pink Floyd,
tiene también este efecto, pero con una variante muy interesante, ¿no? Sí, ahí justamente aparecen los dos espejos enfrentados de los que te hablaba antes, y lo que hicieron de manera cachonda los de Pink Floyd es que en las imágenes que debían aparecer repetidas una y otra vez los mismos personajes en las mismas posiciones se cambiaban cada vez que había un reflejo. Una variación sobre un tema, ¿no? Muy divertida, eso es arte. Y bueno, pero esto también se expresa en música, y es muy interesante porque tal vez esta fractalidad se llama leitmotiv, estos paisajes musicales que de repente se repiten a lo largo de una película para acentuarte una sensación de nostalgia que va a recorrer, por ejemplo, toda una cinta, ¿no? Sí, claro. Existe, claro, normalmente cuando se piensa en fractales, se piensa en fractales geométricos, en espacio. Pero la misma idea de autosimilaridad o fractalidad la tienes en el tiempo. Y ahí entraría la música. La fractalidad de las formas geométricas, la fractalidad del leitmotiv en la música, va horadando los muros como lo hace Pink Floyd. Nos saca de los límites y nos acerca a una sensación de infinito. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica hablaremos con Bartolo Luque del efecto mariposa en las inteligencias colectivas y hablaremos de la fractalidad de las ideas. Si tiene una sensación de déjà vu, eso es precisamente un fractal que regresa como un viejo amor cuando menos lo esperamos. A eso le podríamos llamar atracción fractal. Pasamos ahora a una también fractal sección en donde nos asomamos a la poesía de las imágenes que nos trae la ciencia con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, un gusto encontrarnos en los ritmos de La Oveja Eléctrica. Muy rítmicos. Muy rítmicos, y hablemos de eso precisamente. ¿Cómo es que el cerebro procesa los ritmos de la naturaleza? De lo que yo voy a hablar hoy es de la relación entre cerebro y poesía. Es algo muy interesante que se ha investigado ahora científicamente. No sé si cuando eras chavo alguna vez te pasó que disfrutaras enormemente un texto sin haberlo comprendido del todo. Canciones. Canciones y poemas, incluso poemas, sí. O sea, más allá de esa comprensión que después puedes captar, hay algo en el ritmo que afecta el cerebro, que te ofrece un viaje. De esto se trata nuestra colaboración el día de hoy. Recientemente, el psicólogo Guillaume Thierry de la Universidad de Bangor en el Reino Unido realizó un estudio para demostrar por primera vez de manera científica que la poesía, más específicamente su cualidad musical, es captada por el cerebro humano de manera inconsciente antes de que su significado literal sea asimilado. Todos ellos eran hablantes nativos del galés que no tenían conocimiento de esta estructura. El estudio de Thierry, publicado en el diario Fronteras en Psicología, registró las respuestas electrofisiológicas cerebrales de un grupo de sujetos cuando estos fueron expuestos aleatoriamente a una forma poética tradicional galesa conocida como singenet. Sin ser capaces de explicar el porqué de sus respuestas, la gran mayoría calificó como aceptables aquellas oraciones que seguían las reglas de dicha forma lírica. El investigador concluyó: es la primera vez que mostramos el procesamiento inconsciente de construcciones poéticas por parte del cerebro y, por supuesto, es extremadamente emocionante pensar que uno puede inspirar la mente humana sin ser notado. Si puede gozar la música de un texto, su cerebro se quedará bailando, aunque su razón no parezca saberlo. La poesía que penetra nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro corazón en formas que a veces no entendemos del todo, pero que paradójicamente empezamos a entender. Nuestra querida Miriam Moscona en La Oveja Eléctrica. Y ahora nos vamos a disfrutar de los fractales en los cantos cuánticos de Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en este espacio, en este planeta de La Oveja Eléctrica. Me encanta, Pepe. Me recuerda esas azoteas donde yo me la pasaba fumando aviones en aquellos años, ¿verdad? Y hoy te tengo una canción muy especial, la verdad. Y sobre todo que tiene que ver con el tema que hemos tocado el día de hoy, que son los fractales, porque hay fractales plásticos, pero hay también fractales musicales y hay fractales literarios. Y fíjate que este es un fractal literario que lleva por título El grafógrafo, y es de Salvador Elizondo, y dice más o menos así.
Escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo, y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya, y también viéndome que escribía, y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo, que me veo escribir, que escribo, que me veo escribir, que escribo, que me veo escribir, que escribo. Y así es como vamos a plantear que la próxima semana escribiremos el próximo capítulo de La oveja eléctrica, la oveja eléctrica, la oveja eléctrica, la oveja eléctrica. La oveja eléctrica.